Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros estamos muy contentas porque estamos estrenando la temporada 2 de nuestro podcast Diamante y en esta oportunidad vamos a tener a muchos invitados, seres maravillosos que han hecho sesiones con nosotros y tienen muchas cosas para contar. Esperamos que te sumes a la comunidad Diamante y te podamos tener en esta nueva temporada hablando y contando acerca de cómo es tu vida y qué experiencias tuviste. Hola, yo soy Charo y bienvenidos a este nuevo podcast Diamante. Es nuestra segunda sección y en la diferencia es que vamos a tener muchos invitados, así que si te interesa, tienes que hacer tu sesión y después estarás en nuestro podcast. Gracias. Hola, los invitamos a esta nueva temporada del podcast Diamante, donde vamos a invitar a muchos invitados que van a platicarnos de sus experiencias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva temporada del podcast Diamante. Ya va a ser la segunda temporada. Esperemos les guste, esperemos lo vean y ya saben, suscríbanse al canal y síganos en todas nuestras redes sociales. Gracias. Hola a todos, ahora con una nueva sección en el podcast Diamante. Es la segunda temporada y también vamos a tener invitados muy interesantes que nos van a compartir toda su sabiduría. Y son invitados que ya hicieron su sesión con nosotras. No te pierdas ningún capítulo del podcast Diamante temporada 2. Gracias, bye. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, contenta y con ganas de saludar también a Charo, que no la conocía personalmente, la seguía y la conocía de una forma diferente, no directa. A Lore tengo el placer de conocerla, la saludo, un besito, y a Nancy, a ti también. Gracias por escucharnos, Mari, y por estar aquí, muchas gracias. Charo, ¿cómo estás? Bien, contenta, también mucho gusto, Mari Carmen, no tenía yo el gusto de conocerte, pero por lo que platicamos ahorita me encantó escucharte. Se ve que tienes mucha experiencia y va a estar muy linda esta plática contigo. Muchas gracias. Bien, Nancy. Hola, Nancy. Hola. Hola, Lore, ¿cómo estás? Yo muy feliz de estar de nuevo con Mari Carmen acá, conversando en una charla de amigas, así que nada, pronta para empezar. Muy feliz de verlas. Como bien dicen, chicas, pues gracias, Mari, por estar aquí. Seguimos en la segunda temporada del podcast Diamante y hoy le toca a Mari Carmen, que afortunadamente aceptó y tiene mucha experiencia, como bien dice Charo. Ella ha recorrido mucho camino hasta llegar a lo que es hoy. Ella también es operadora de hipnosis y nos va a compartir algo de su historia que yo sé que a la gente le va a resonar. Entonces, Mari, pues gracias y adelante, cuéntanos tu historia, lo que nos quieras contar. Bueno, a ver, yo voy a partir desde mi nacimiento. Yo llegué a esta vida, me resistí al llegar, no quería nacer. Y fue muy curioso porque me cuentan que en esa época parece ser que los niños nacían con los ojos cerrados o semicerrados. Pero en mi caso yo nací con los ojos muy abiertos y daba la apariencia de una niña como de bastantes meses de vida. Tenía como una, no sé, una apariencia de saber, de entender, de ver, o yo no sé, que me decían mis padres que parecía mayor. Tuve un pequeño percance que a mí me robaron de bebé. Estuve desaparecida una semanita y lo único que sé, lo que me cuentan, que eran unos amigos de la familia que les encantaba tanto que me cogieron de la cuna y me llevaron. Eso me extrañó, sí, eso me extrañó mucho porque yo me preguntaba, digo, y no dieron parte, nada, me buscaban y me buscaban por los alrededores. También les digo que yo nací en una casa, no nací en el hospital. Con una partera. Sí, con una partera, que la partera era la típica señora que ayudaba a la
a las madres en ese momento a dar a luz a sus hijos, y podía escoger a esa señora en todos los, o sea, si estaba en buenas condiciones, no estaba en malas condiciones. En mi caso estaba embriagada, según cuentan. O sea que tocó premio. ¡Guau! Sí. No te puedo creer. Sí, horrible. Mi madre lo pasó muy mal y de hecho parece ser que estuvo entre el irse o quedarse, porque la destrozó al momento de ayudarme a nacer, porque yo me resistía. Pues partiendo de ahí, yo siempre me sentí diferente. Y el ser diferente para mí era bastante caótico. Yo me sentía mal. No me sentía que me entendían. Yo a veces pensaba que me veía superior a las demás personas, pero no era de superior de ego, era de que eran tan básicos para mí en algunas cosas que yo me sentía incomodísima. Yo hasta incluso llegué a pensar que yo era tonta a veces. Era algo difícil de entender. Habían conversaciones con los niñitos. Yo no tenía amigas ni amigos. Eso es otra. Porque no era aceptada. Era como la niña rara, la que tenía una actitud como de persona mayor y no era una niña que corría, que saltaba. Siempre estaba como muy recta, muy seria. Vivía diferente a la edad que tenía. Eso me marcó bastante. Luego hay otra cosa que me dicen que a nivel perceptivo yo era bastante, o sea, percibía bastante temas emocionales, ¿no? Y sobre todo, cómo sentía yo a las personas. Yo sentía a lo mejor alegría, tristeza, me sentía mal. O sea, que vivía las situaciones de las otras personas. Y también era como una cotilla, no sé, me decía mi madre que yo veía a alguien y le decía, mamá, no me gusta esta señora, no me gusta ella, no. Y ella me decía, ¿pero por qué? Mi madre era muy confiada y siempre terminaban dándome la razón de que esa señora era mala persona o la utilizaban o algo. Y eso también no me hacía feliz, me entristecía, porque a mí me veían como con ojos de una niña, no sé, cotilla o rara, sí. Y a la vez yo decía, contrale, como no me ven como una niña, me veían, como dije antes, como una persona mayor. Luego hay una experiencia que me hizo mucho, me impactó mucho, que cuando yo era pequeña, aquí mi madre tenía se le puede llamar promesa. Visitaba una iglesia todos los lunes y iba caminando. Y yo quería acompañarla porque después de ir a la iglesia, pues me compraba dulces. Entonces yo tenía el afán de ir, pero no por otra cosa, sino por el dulce. Y yo siempre me sentí muy mal en las iglesias porque me sentía con ganas de llorar, con una sensación en mi estómago. A veces veía que las imágenes se movían, algunas más que otras. Y una cosa muy curiosa que me pasó, pero aquí en la catedral de donde yo vivo, que yo estaba siguiéndola a ella y de buenas a primeras, donde me planté, no sé qué me sucedió, que di un brinco hacia atrás. Yo sentí algo de mis piernas y me grité y me salté. Y había muchas señoras allí y mi madre me tiró del brazo y me pellizcó, como que yo estaba haciendo ruido y exacto. Y era un lugar que no debíamos de estar portándonos con moverías ni niñas, ni cosas de niñas. Y entonces una señora le dijo, déjala, que la niña se asustó. Y entonces mi madre dice, ¿pero por qué? Dice, es que me da la impresión, que ahí me enteré, que percibió, porque debajo de donde ella está pisando hay cuerpos de religiosos enterrados.
Y eso a mí me impactó mucho. Medio dije, contrale, ¿cómo es eso, no? Y yo lo viví, lo percibí de una forma rara. Subía como por mis pies subió como algo que me hizo saltar. Eso es con el tema de la religión católica, ¿no? Y cómo yo me sentía durante mi niñez, adolescencia. Y luego puedo decirles que hay momentos en mi vida en que yo no tengo recuerdos. Yo no, después de yo ser madre, estuve un periodo muy grande, como de 4 o 5 años, que no intento recordar qué sucedió, qué hice, qué acontecimientos pasó, y no tengo recuerdos. También fue una época en la cual yo me metí muy dentro de mí, una depresión muy, muy grande, y solamente dormía y hacía lo mínimo por vivir, ¿no? Estaba como en un proceso de mucha depresión. Quizás ahí fue el estar buscando soluciones a cómo yo me encontraba. Aquí donde yo vivo, en las islas, igual que en muchos lugares, el tema de la brujería, el mal de ojo y todo eso es muy normal. Entonces, lo que tú no ves físicamente, pues le das la explicación etérica. Tú dices, algo aquí está sucediendo. En mi caso, yo también tuve una parálisis que me empecé a quedar paralizada desde los pies hasta la cabeza. Eso me pasó por la noche. Y yo sentía como iba subiendo hasta que llegó a mi cabeza y solamente podía mover los ojos. Yo estaba sola en casa. Ya mi hijo tenía como 5 o 6 años y estaba en su cuarto aparte durmiendo. Y hasta las 11 de la mañana, más o menos, que vino la ambulancia a buscarme, a recogerme, no me podía mover. Recuerdo que yo me desesperaba y lloré y pensaba, y ahora me hago pis, quiero hacer pis y no puedo. Y me quedé con esa idea en mi cabeza y parece ser que me dormí, porque ya recuerdo por la mañana, cuando mi marido llegó de trabajar, me despertó y me dijo que qué me pasaba, porque me veía como muy rígida. Y le dije, es que no me puedo mover. Digo, sí, pues, ahí empezó él a ponerme paños de agua fría, a intentar pues moverme el cuerpo, pero mi cuerpo no reaccionaba. Yo daba órdenes, pero mi cuerpo no reaccionaba. Y entonces llamó a la ambulancia y vinieron a recogerme y fui al hospital. Y en el hospital me dijeron que lo que tenía era un pinzamiento de un nervio de la columna. Y ya está. Y ya no sé qué sucedió, no me diagnosticaron nada más, y ya en el mismo hospital empecé a sentirme bien y ya me fui para mi casa. Pues ese fue el motivo por el cual yo empecé a moverme y empecé a visitar. A mí siempre me ha gustado el tarot y siempre pues fui a visitar a señoras que leían las cartas y todo eso, ¿no? Y coincidía que la mayor parte de ellas, de esas señoras o señores, que también habían señores, formaban parte de la religión yoruba, de la santería. Y me decían que todos mis males y todos esos problemas que yo tenía, me daban asfixia, me daban ataques de ansiedad, hasta llegué a tener ataques de pánico. Todo eso era por la noche, mientras dormía, ya me sucedía todo eso. Y yo lo pasaba muy mal. Y me daban la explicación de que eso era debido a que yo estaba llamada a entrar en esa religión porque tenía que equilibrar, dominar o saber
controlar todas esas energías, porque yo era medium natural. Y ese fue el empuje para yo entrar en esa religión de la santería. El motivo, pues, como muchos te dicen, ¿cuál es el motivo de que tú entraste? Pues te dicen salud. La mayor parte de todas las personas entran por ese motivo. Exacto. Pues ya empieza ese camino. Viví situaciones incómodas. Voy a hacer un comentario que a lo mejor de repente no voy a hablar mal de la santería, porque yo nunca me sentí agredida. Yo vi situaciones incómodas que no era partícipe de ella o no quería ser partícipe de ella. Hubieron muchos rituales los cuales tuve que pasar para poder acceder, porque ese era el tracto normal que tiene esa secta, como todas. Así funciona. Sí. Exacto. Sí. Es una forma de ceder tu voluntad y de tener un contrato mucho más firme y cerrado, ¿no? Con sangre. Sí, de pertenecer. Exacto. Hasta un padrino, una madrina. Exacto. Claro. Pues justamente esa parte que nombra Charo, yo fui para allá sola. Allí me encontré con mi padrino, mi madrina y mi hermano de santo. ¿Por qué? Porque hicieron un pack, ¿no? Yo pagué por mí y se aprovechó un ciudadano de allí también para hacerlo juntos. O sea, yo era la benefactora y todo, y se aprovechaba y me tocó un hermano, ¿no? Hicimos allí como se hizo un pack. Un hermano, perdón, Mari Carmen, un hermano de CIS es una persona X que se agregó ahí al... Exacto, sí. A la situación. Y se hizo ese, exacto, se hizo ese nacimiento juntos, esa iniciación juntos. Ese bautizo. Bautizo, exacto. ¿Es complicado? ¿Es duro? No es duro, no es complicado. Empiezan a limitarte ya desde ahí, te hacen tu historia nueva, ¿no? Te dicen que naces en esta nueva vida, naces según lo que te rija en ese momento, llamado quién es tu padre o dueño de tu cabeza o madre, porque los orichas representados en otanes, en piedra, te los van colocando, ¿no? en ese cuarto y van naciendo los tuyos propios con ese ritual. Y luego ellos, los orichas, por medio de otro santero ya especializado, te va dando unas indicaciones a seguir. En todas las religiones hay unas pautas, ¿no? Una forma de llevar tu vida ordenada. Y hay limitaciones y hay prohibiciones también, igual que en esta. Y ahí empiezan a hacerte el supuesto guía de tu vida, ¿no? Que si te sales de ahí, pues tu vida va a ir a peor, o no la beneficias, o no sé, cosas como qué puedes comer, qué no puedes comer, cómo te puedes vestir, dónde te debes de colocar, porque de repente no te conviene ser el tercero en un lugar, ni el segundo, ni el último, porque eso te condiciona. ¿Qué puedes hacer? No puedes llorar, porque eso dice que te atrasa económicamente. O sea, te van limitando y poniéndote creencias a las que tú ya traes. No puedes también reaccionar. Es difícil. ¿No puedes qué, Charo? Reaccionar. Tienes prohibido reaccionar con miedo, con enojo, con tristeza. O sea, es como si te fueran programando.
Sí, yo también me tocó ser ¿cómo me llamaba el padrino este? ¿La Era llamó? yo su grillito. Ah, bueno. Su grillito que iba a aprender de él. Y sí, también pasé por la santería. No llegué a la parte de los collares, pero como dices, Mari, había muchos rituales que yo decía, qué bonito lo de la bañada, ¿no? Y la vestida de blanco, Sí. con estos baños que olían delicioso, que yo decía, ay, pues no puede haber maldad en nada de esto donde es bonito, ¿no? Pero Sí. ya que te empiezas a meter más y ves el manejo, por ejemplo, a mí me impresionaba mucho lo del muñeco negro, el negrito sentado en la puerta de entrada, que se suponía que era para que no entrara ningún fantasma ni ningún desencarnado. Y yo luego le decía al padrino, le decía, oye, pues yo creo que le dan una lana porque aquí entran todos los desencarnados, o sea, este morenito no ha de estar funcionando, ¿no? No, Pero que justamente sí, ese propone eso, que ese es el famoso Eleguá, representando el Eleguá, el que tiene no sé cuántos caminos y el que también propicia la economía de la casa. Sí. Entonces, claro. Mari, perdón. Sí, dime. Yo sí, me quedé colgadísima con lo que dijiste, que va a ser el que guía tu cabeza. Sí, dijiste al principio. el que guía no, realmente la palabra es el dueño de tu cabeza. Porque en la ceremonia se te ponen también te dicen que no puedes hablar cosas secretas, me da exactamente igual, Claro, lo digo públicamente. Te ponen todos los jotanes en tu cabeza. Donde tienes tu orí, tu cabeza, todo tu entrada chakra, aquí, tu claro. chakra, te lo taponan. ¿Y qué entra dentro de ti? Todas esas fuerzas que están representadas en esas piedras. Okay. En mi caso, me designaron tanto padre como madre. Se supone que eres tú de propiedad, ¿no? Pero hija de ellos. Y te marcan también en la forma de cómo se ven esos orichas y lo representan con tu carácter también. Te dicen, pues tú eres de esta forma, ellos eran así, y tú pues tienes esta... Vamos a hablar ahora mismo, por ejemplo, a mí me decían, bueno, pues tu padre, lo que me marcó a mí, tu padre es Obatalá. ¿Quién es Obatalá? El que está en lo alto, el que se asemeja con el Dios. Tu madre es Ochun. Ay, qué dulzura de chica, eres guapa, mona, manejas la economía, el oro, te gusta que te halaguen. Tienes de los dos, tienes la dureza y la fortaleza y el espíritu del padre, y luego tienes la otra parte, cómo te pareces a tu madre, cómo eres dulce, cómo te mueves, cómo eres seductora. O sea, te van diciendo... La dualidad. Exacto. Cómo representaba mi ser, acoplándolo a los orichas que me correspondían en mi tirada o lo que me nacía conmigo. Charo dijo una cosa muy importante, que pasa en todas las religiones, no en esta sola. Tú entras de forma voluntaria, lógicamente, pero luego eres una candidato, eres un esclavo, esclava de tus padrinos, de tus hermanos y de la congregación. ¿Por qué? Porque esos padrinos se atribuyen el derecho de decir que es como tu padre físico o tu madre física. Tienes que ayudarlos económicamente, tienes que ayudarlos con servicio y tienes que ser sumiso a sus peticiones. Les perteneces. A cualquier petición. Normalmente, Lore, con lo que acabas de decir, a las chicas, a las niñas, a las mujeres hijas de Ochun, le daban el privilegio de pertenecer y ser concubinas o ser las chicas de
compañía de los babalaos, que estos son los que tienen un cargo superior, porque decían que la oricha Ochun era la que tenía el conocimiento, que solo tenía ella el conocimiento que no tenían otros orichas femeninas, que correspondía solo a los varones, o sea que era una excepción, y para todas las mujeres era un privilegio ser ser hija de Ochun. Y ya te digo, ya te imaginarás. Entonces es lo mismo. Por ejemplo, estaba viendo el otro día un documental de la Iglesia de los últimos tiempos o de los últimos santos o algo así. De los últimos días. Esto, que creo que es esa, si no me equivoco, que se fundó aquí en Guadalajara, en México, y tiene un montón de seguidores y pertenece a solamente una familia. Obviamente los que la dirigen son hombres, es el abuelo, el papá, y estos también piden a las chicas que vayan y les sirvan al, ¿cómo le dicen? No es Mesías, pero al que a través de él habla Jesús, se supone, habla Dios. Se supone. Y entonces, ahorita olvidé el nombre, ¿cómo se llama? Y entonces, así, lo mismo que los cristianos, perdón, pero lo mismo que le llaman así, y entonces van las chicas y les sirven. Sí, les sirve, son útiles. Si no para un roto, para un descosido, pero son útiles. Exacto. Aquí, en este caso, en esta religión, cualquier persona es útil, porque el que no hace una cosa hace otra. Claro. Y siempre hay trabajos que hacer, bien sea para limpiar, bien sea para atender mesa, bien sea para darle de comer en las reuniones que se hacen, preparar el alimento y servir y todo eso. Que eso sucede en todas las religiones, siempre hay un director y luego está el resto que está manejado por los grandes, por decirlo así. Y por ejemplo, la gente que sirve mesas o que está limpiando o hace arreglos generales del lugar, ¿tiene posibilidades de subir? ¿Es como que va subiendo en escala o siempre se quedan sirviendo? No, vamos a ver, Lore, todo depende de tu economía. Ajá. ¿De cuánto das? Tú puedes recibir poderes, se le llama. O sea, tú te haces tu consagración y recibes, porque lo que decía Charo, tú puedes recibir tus collares sin hacerte santo, porque ese es un paso previo, que es recibir el primer oricha, y ahí en ese acto te dan lo que corresponde a ese oricha y los collares, y ahí te dicen cuál es tu padre principal. En el santo es cuando te dicen el nombre del otro, si es femenino o masculino. En este caso, si te toca el masculino, te falta la femenina. Aquí existe la dualidad, sí, pero en el santo marcado no, está masculino y femenino. ¿Qué pasa? A partir de ahí ya empiezas a recibir poderes. El paso siguiente es el santo, como dije, y ya recibes todos los básicos, ¿no? Ya luego puedes ir adquiriendo más poderes. ¿Qué quiere decir? Que vas haciendo pagos y teniendo esas deidades que las personas, todos en un momento determinado, pensamos, me voy a incluir también, aunque en algún momento lo pensé, pero no me lo creí, que éramos semidioses en la tierra, porque tenía vamos a decir, protección de esos orichas y dioses, que eres como intocable. Claro, te entiendo. Entonces empieza a subirte tu ego, te ves diferente al resto de los mortales y sobre todo sienten que estás libre de todo, que te van a proteger y que contigo no van a poder. De hecho, muchas partes de los delincuentes, malandros, y están
protegidos por esas entidades. Iba a preguntar Estas u eso, otras, sí. estas u otras. ¿Qué sentí yo? La parte que dijo Charo, la parte bonita, emotiva, la espiritualidad. A mí lo que me gustaba era la espiritualidad, a mí me gustaba las misas, me gustaba todo lo que tenía que ver con lo más sutil de la santería. Los rituales. Ya no tanto mucho porque había sangre. Ah, no, los que no matan el gallo No, y el no, esos los no. de flores, los de agua, esas eran Sí. las misas espirituales, donde ahí el medium decía que el proceso era que el medium se dejaba montar por el muerto que lo guiaba o lo acompañaba, o su cordón espiritual, que podrías tener por ahí detrás como, no sé, podrías Que contar llegara. muchísimo, ¿sí? Te llegaba el indio, te llegaba el monje, te llegaba la monja, te llegaba la gitana, te llegaba todo el mundo por ahí para atrás. Y todos podían posicionarse en la materia. El medium se permitía que todos entraran y No, hablaran. porque lo estoy viendo Sí, lo que está y aparte contando, lo estoy huele, viendo. huele, Y huele. empezó a oler, sí, Sí. también. Yo aquí tengo mi, Tremendo. la estoy prendiendo Sí. porque huele, Se la está sí. fumando. Exacto. Pues paramos aquí. Entonces, No, No, dale. está No, súper no. interesante. Bueno, No tenía ni la más pálida idea yo sobre sí, esto, yo pero sí. nada. Yo sí, te interrumpo un poquito porque lo dejé a la mitad. Se llama la Iglesia de la Luz del Mundo y fue fundada en Guadalajara, en México, y ellos le llaman apóstol y es la familia de Samuel. lo he Ajá. oído. Y tienen ellos, uno de ellos ahora está en la cárcel porque sí lo denunciaron, pero tiene seguidores, 5 millones de fieles en todo el mundo. Se Y sacaba fotos con armas y coches, ¿eh? También las tráfico. iglesias son impresionantes porque aparte la gente va, en vez de dan el diezmo, ¿no? Pero aparte de dar el diezmo, les dicen, vamos a construir una iglesia para que llegue más hacia arriba y llegue hasta Dios. Y va la gente, que es terrible, y ya te dejo continuar, Mari, que es terrible porque la gente sin recursos, con sus manos, va y compra el cemento, y van y construyen la iglesia. O sea, ellos mismos se den toda su energía. Toda, o sea, no hay manera ya más de vaciarte más de es que como los esclavos egipcios. Así. Sí. Así. Es que aquí sucede igual, o sea, aquí no, en todas las religiones sucede igual. En todas. Con el sacrificio y quitándonos todo lo que tenemos y pasando calamidades, fatiga, está el famoso Dios dirá. O sea, yo te entrego todo para que tú me abras esa abundancia, me quites las enfermedades, cures a mis hijos, me des trabajo y al final te hacen te hacen la vida un desastre porque vendes. Yo reconozco que yo tuve que vender todas mis joyas para poder reunir ese dinero para ir. Por lo tanto, Mari, yo me sacrifiqué económicamente de forma voluntaria porque yo pensaba que eso era un beneficio para mí, para los míos. O sea, yo fui creída, pero yo ahora digo, qué bueno que participé en eso, ¿sabes? Qué bueno, porque yo sola me salí. Yo tomé la decisión de salirme. Yo estaba sola siempre. Yo no me traje a mis padrinos. Mis padrinos se quedaron allá. Yo aquí donde vivo, en la isla, iba buscando de alguna forma, quien me adoptara. Porque yo estaba sola. Yo tenía que empezar un proceso de aprendizaje y de desintoxicarte. Sí, ¿no? Y de empezar a trabajar y no daba el paso, porque oye, Mari, perdón, te interrumpo.
tú cuando empezaste en eso, entiendo que tu formación de familia es católica. Sí. ¿Y cómo hiciste este paso a esa religión? ¿Y cómo tú ya estabas casada, por lo que entiendo Sí. que es desde el hijo y todo? ¿Qué pasó con tu familia? Bueno, te explico. La santería hace muchísimos años se veía muy oscura, muy fea, era desconocida, pero empezó a ganar terreno, y cada vez se veía como más natural. Es más, está le llaman el sincronismo, ¿no? Como que le daban, o sea, si en la religión católica una virgen, un santo, aquí le daban, o sea, aquí se llama Pepe y aquí se llama Juan, es lo mismo. Entonces las personas lo veían muy natural y lo ven natural, porque no estás como yéndote al oscuro. Sí, transgrediendo. Claro, hay partes de la santería que sí trabajan una parte más dura y más fuerte, que es los paleros. Eso sí trabajan todo lo relacionado con huesos y temas de muertos y todo lo demás. Sí. Porque también en la santería normal trabajas con los muertos, pero como que esa es una variante más como los brasileños, por ejemplo, que no recuerdo ahora cómo se llama. O los haitianos también. Exacto. Y también pasó eso mismo que tú dices, pasó aquí en México, porque claro que llegaron justo los españoles y había una manera de llevar rituales a la luna, al sol, a los elementos, y cuando llegaron e impusieron, entonces aquí se llama ahora la Tonantzin y después se llamó la Virgen de Guadalupe. Claro, está claro. Escondidos, ¿no? Está se todo mezcló. Tuvo que hacerse un híbrido, claro, para que no. Y ahí tú aparte estás cerca de África. También. Y mi familia, ¿cómo reaccionó? Impactante, porque no es muy impactante verte toda vestida de blanco, lleno de collares, porque emanas esa energía. Yo iba por la calle, yo disfruté mi yaboraje, a ver si me explico. Yo me sentía feliz, me sentía bien, yo reviví, yo me sentí nueva, y sobre todo con la idea de que todos mis males se iban a terminar. Y yo me sentía hasta importante, me sentía identificada, podía hablar con gente de cosas que otra persona normal entre comillas, ¿no? Es decir, hablar de mis ataques de ansiedad, de que me sentía mal. Yo le decía a cualquier persona que a mí me daban palpitaciones tan fuertes que parecía un caballo, y yo llegaba al mar, me limpiaba y se me quitaba. Eso cualquier persona me diría, esta está loca, o esta niña no está muy bien, está depresiva, o necesita, no sé, tiene algún problema, tiene algún problema personal y lo está reflejando así. Entonces, claro, de repente me ponía muy efusiva o muy triste. Entonces, todos esos cambios de humor y de emociones, yo los vivía constantemente, era como un tío vivo, aquello era una ruleta rusa. Yo un día estaba estupendamente bien y otro día estaba mal. Yo después de que hice eso, en mi tiempo de yaboraje, que es cuando naces, ¿no? Cuando te visten toda de blanco, en mi caso no me cortaron el pelo, porque una de las requisitos es rasparte la cabeza, marcarte con diferentes círculos de pinturas, porque son pinturas preparadas por ellos, con unas mezclas, pinturas y mezclas, hacerte las marcas en tu cabeza de toda la representación de los orichas. En mi caso no me rasparon la cabeza, solo me abrieron un poquito aquí, me quitaron pelo y ahí me hicieron la marca. O sea que mi hueco era inferior al que todo el mundo le hacen el huecazo. Agradezco eso. En algo me benefició. Aquí en México, es increíble lo que cuenta. Aquí en México tú no sabes la cantidad de artistas y políticos que están metidos en eso.
Claro, sí. Antes solamente el de a pie es el que lo lleva expuesto, pero hay muchos que lo llevan camuflados. Esas pulseras grandes las llevan o en las piernas. ¿Qué pasa? Otra cosa, que yo cometí el error. Cuando a mí me dieron el ITA, que se le llama el ITA, es la cartilla de nacimiento, ¿no? Con todas las pautas a seguir, las prohibiciones y todo eso, como dije antes. También me dijeron que tenía mi familia presa en el santo. ¿Qué quiere decir? Que ya yo empecé y detrás de mí tenían que venir todos, porque en la oreja no pasa cabeza, o sea que yo era cabeza y los demás tenían que seguir el procedimiento de la santería. Y ellos mismos me prepararon unas pulseras para colocárselas a mi familia, para protegerlos de esa famosa muerte. ¿Por qué? Porque la pulserita que te ponen al inicio, que era cuando dijo Charo, el primer ¿cómo se llama? ¿Cómo? Iniciación. Sí, pero el primer, ahora no recuerdo, pero lo ritual, diré. bautizo. Ritual antes del bautizo, es el famoso Orula, que es el que tiene las cuentas amarillas y verdes. Y ese pactó con la muerte de que a sus hijos, todos los que tenían esos brazaletes puestos, no se los podía llevar. Entonces, todas las personas que llegamos ahí, te confías tanto que estás protegido, la muerte no te lleva. Cuando a mí me dieron todos esos hilde, que se le llama esas pulseras, me las dieron para mi familia y dice, cuando llegues se las colocas a todos. De alguna forma ya vinculé energéticamente a todas esas personas. Sí. A todo tu clan. Sí. Para que veas cómo es. Es lo mismo que con los cristianos, que ellos, yo antes decía, y disculpen a quien escuche esto, lo siento, pero los cristianos van, por ejemplo, en Año Nuevo o en reuniones así, a hacer labor, ¿no? A hacer obra a los hospitales. Y yo antes decía, ay, pues qué buenos, qué lindos, pero después supe por qué era. Porque ellos necesitan traer más almas, más gente a su religión. Entonces muchos caen y dicen, es que el cristiano vino, oró y mi hija se salvó. Entonces voy y me adhiero a esa religión. Entonces es lo mismo que tú estás diciendo. O sea, al caso es lo mismo. Te van atrapando, te van metiendo y te van haciendo, y pues aparte, esto. Comprometiéndote hasta el punto que no puedes, no. Eres indeciso en tu vida, necesitas la aprobación. La guía, claro. Exacto. Constante. Sí, porque consideras que estás solo y solo te protege esas deidades y quien los acompaña. Mari, y toda esta información, o sea, las cosas que te decían, ¿era lo que analizaba un medium o una medium? ¿O había una cabeza en la iglesia que era la que...? ¿Te refieres al famoso Itá? Sí. Vale, o sea, eso claro, lo hacía una persona que tenía un rango superior que un santero. Entonces era encargado de eso. Tenía una conexión, era un medium. Y eres el que hacía tus misas y el que hacía todo. De hecho, él es el primero, él o ella, en este caso es él, que en este caso él me refiero porque siempre son varones, aunque en las misas podrían ser mujeres también, las medium. Pero el que te escribía todo ese repertorio de qué debes, qué no debes y todo eso, era el primero que tenía que tener contacto contigo, porque dependiendo de lo que dijeran tus muertos, se daba paso o no. O sea que encima tenía que esperar que a ver si me cogen, ¿no? A ver si me lo permiten, ¿no? Y tus muertos serían tu clan fallecido. Tu clan físico fallecido. Exacto. O sea que también los involucraban a ellos. No, pero ahora ahí fíjate, tú me vas a corregir, Mari.
orisha significa muerto, significa alma, significa fantasma. Pero entonces fíjate cómo te dicen los orishas, pero aparte te dicen tus muertos. Entonces yo lo que he visto de esa, y no, nunca he estado en esa religión, pero he visto algunas cosas, es, te llaman los orishas como para decirte algo más grande, que es una palabra que tú no, pues no la acostumbras, no sabes, dices, es un orisha, pero cuando te dicen tus muertos, yo lo que, exacto, yo lo que entiendo de tus muertos, no es nada más tu linaje que murió, sino el muerto que se pudo haber adherido a ti de acuerdo a tu energía. También de ahí entonces, el famoso cordón espiritual. Claro, entonces todo ahí ya te estás metiendo en otra cosa. Ay, Mari, me estás haciendo recordar cosas que ya había olvidado de por Es vida. tremendo porque así, abres muchas puertas. No, pero es tremendo porque te atrapan de todos lados. Sí, o sea, realmente no tenés salida. Sí. Pues les comento, yo me lo hice en el 2010. 2010. Sí, yo ¿Hace me pasé. Poco? Hace relativamente poco. Sí. 10 años, 13 años. Pero hace poco. Sí, me pasé 12 años, pero sí les digo que inactiva. ¿Inactiva por qué? Porque era una persona que estaba sola, no tenía quien dirigiera mis pasos y yo por mi propia voluntad no era capaz de accionarme, de posicionarme y de lo que me decían. Tú tienes el poder, tú puedes, tú eres medium, tú puedes seguir, tú puedes tú puedes tirar el tarot, tú puedes... Claro, ¿qué pasa? Que aquí agradezco yo a mi ser. A Laila. Exacto, a ella tan linda. ¿Era capaz de hacerlo? Sí, lo que no me atreví a hacerlo, no estaba preparada para hacerlo de esa forma. No lo entendía, no lo podía concebir. Yo miraba y decía, esto es un fraude, esto no es real, esto no es así. De esta forma no quiero ser yo la que me exponga. Yo no quiero entregar o sea, yo veía que de la misma forma que yo confiaba en esas personas para que me dirigieran y me asesoraran sobre mis problemas y mis dudas, yo era bastante confiada, pero a la vez yo no era capaz, a pesar de que yo algunas veces sentía el engaño, pero yo no era capaz de hacer ese rol con otras personas. Me sentía muy mal. Porque sí, yo decía, no, esta cualidad mía, pues no, la tendré, pero no la voy a exponer, no voy sí, ni tampoco la voy a desarrollar con este medio, porque no me sentía cómoda. Y agradezco enormemente no haberme abierto. Fanatizado, no te fanatizaste. Sí. Porque estarías ahí todavía. Sí. Oye, Mari, y bueno, no sé si me adelanto mucho, pero ¿qué fue lo que detonó el que te fueras? Muchas cosas. Entre ellas, la insatisfacción personal. El siempre ir buscando sentirme plena y sentirme bien conmigo misma, perdón. Pensé que llegar hasta ahí yo iba a encontrar lo que buscaba, lo que anhelaba. Yo anhelaba encontrarme, simplemente. Claro. Yo anhelaba sentirme bien conmigo. Y no me sentía para nada, siempre estaba tocando puertas. Yo toqué muchas puertas con la nueva, esta religión. Toqué la parte de la ayahuasca, toqué la parte de los rituales del Reiki. Me inicié en el Reiki no sé cuántas veces, con uno, con otro, con otro, porque no encontraba. Yo decía, bueno, con este será, bueno, con el otro será. Yo era muy fácil de todo me llamaba la atención. Yo no sé si es mi curiosidad o todo me gustaba. Yo iba a cualquier librería y todas las cartas del tarot que veía que me llamaban la atención me las compraba. Todas las piedras, símbolos. O sea, a mí me llamaba la atención todo. Hoy
Dime, Lore. Sí. No, sí. Hoy lo veo y entiendo qué son, porque muchas de las veces compraba cosas y no sabían ni qué eran. Mari, entonces, tú comentaste de que también fuiste a la ayahuasca. ¿Fue en el mismo tiempo que estuviste en este tema? No. Hubo un momento en que no me sentía bien, no tenía todo eso en mi casa y yo, aparte que me condicionaba, que me preguntaste antes cómo lo había sentido mi familia. Uh-huh. De alguna forma yo me impuse. Me impuse y ellos me respetaron siempre. Era difícil porque a nivel sociedad no quedaba bonito. Claro. En mi familia, una familia normal, dirá, esta niña se volvió loca. ¿Qué está haciendo? Pero aparte bueno, con tus hijos, ¿no? Con el colegio, y tus hijos. Y aparte de eso, a nivel empresarial, nosotros tenemos un negocio familiar y claro, ya empiezan las malas lenguas, ay, mira, esta es una bruja, o esta tal, o esta cual. Entonces, el vecindario, es que convivir, hay doble lectura, ¿no? O sea, es fácil criticar y decirle bruja o ponerle un cartel a alguien porque tiene una actividad o algo diferente a la tuya, pero normalmente ese tipo de personas también usan esas herramientas para su conveniencia. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor no son capaces o no tienen la facilidad de hacerlo o económicamente no podían para llegar al lugar donde yo estaba.